Vamos a continuar ya finalizando Juan capítulo 11. Hemos avanzado y hemos llegado al final de lo que fue la muerte de Lázaro. Agradezco mucho el esfuerzo que hizo Juan cuando estaba escribiendo este capítulo y enfatizó en uno de los últimos milagros que Jesús hizo antes de su muerte, que fue cuando llamó a que Lázaro fuera resucitado. Podemos ver que esta es una historia única, irrepetible, porque aunque hubieron personas que murieron y fueron resucitadas, por lo menos que fueron escritas en la palabra del Señor, esta es una de las únicas historias donde vemos que después de haber estado 4 días muerto, haber ya estado su cuerpo decompuesto, con olor desagradable de descomposición, ver cómo a pesar de todas esas situaciones e inconvenientes que estuvo rodeando la vida de Lázaro, que fue la misma muerte y unos días después de su muerte, y ver cómo Jesús, aún no importando la condición de Lázaro, había dado una palabra, y esta palabra está en este mismo capítulo de Juan 11, en el verso 4, oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Sino que todo el Señor lo va a usar y lo está usando y se está moviendo a favor tuyo, a favor mío, para Él entonces manifestar su gloria, para Él poder decir: me glorifico con la situación que dijeron los médicos sobre esta familia, sobre este miembro de la familia. Los médicos dijeron que moría, que desaparecía, mas sin embargo vemos cómo la mano del Señor está allí sustentando y renovando. Personas que en este tiempo pensaban que ya no iban a estar vivos, que no iban a poder subsistir, porque tenían una preocupación de qué iban a comer, tenían una preocupación y una insistencia de saber cómo iban a poder resolver situaciones. Más sin embargo, ha pasado ya un año donde nosotros recibimos la noticia difícil de entrar en cuarentena en nuestros hogares, y hemos visto que la mano del Señor ha estado allí. Hace un año y una semana, nuestro país completo fue clausurado, cerrado completamente en todas las actividades. Mas sin embargo, el Señor, 365 días y una semana, sostuvo su misericordia, sostuvo en cada uno de nosotros su bendición, y nos ha permitido y nos ha enseñado que todo lo que ha ocurrido es para Él glorificarse. Él está siempre a la expectativa, esperando el momento indicado para actuar a favor de tu necesidad y de la mía. Por lo tanto, vemos a un Dios que aún así amaba a Marta, María y a Lázaro, porque el hecho de que Dios te ame no significa que tú no vas a atravesar pruebas. El hecho de que el Señor tenga su amor y su cuidado sobre mí, sobre mi casa, no es un símbolo de que mi vida va a ser intocable. Todo lo contrario, aunque mi vida sea azotada con alguna enfermedad, aunque vengan los fuertes vientos, aunque todo se levante para que yo me desanime y para que yo suelte todo, es cuando entonces Él dice: ahora va mi gloria, ahora va la manifestación de mi poder sobre ti y tu casa. A partir del 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Van a haber personas que van a acompañarte en medio de tu proceso de terapia, van a acompañarte en tu proceso de dolor.
vemos que María, que Marta y Lázaro tenían personas que lo amaban, personas que se movieron de su lugar para ver, para soportar y consolar a esta familia que había perdido un miembro muy importante, que fue la vida de Lázaro. Y mientras llegaban de todo lugar, de todos los rincones del alrededor, personas que se acercaban, se acercaban con el propósito de consolar a María, de darle un pésame. Otras personas quizás curiosas de saber que qué hacía Jesús, porque recuérdense que el complot se armó porque seguían a Jesús, los judíos, los fariseos, los escribas, que estaban allí pendientes a cada paso donde se movía Jesús. Decían, bueno, esto huele extraño, hay que darle mucho seguimiento porque Jesús ya ha venido en otros momentos haciendo señales una tras otra. Y ellos temían que entonces pasara lo que ocurrió, que fue la resurrección de Lázaro. Y mira, fíjate que hay situaciones en tu vida que el Señor la va a permitir para que otros crean. Fíjate que personas que se le acercaron a ellos, dice aquí que muchos de los judíos habían venido a acompañar. Hay personas que te van a acompañar y van a terminar creyendo, porque va a ser tan evidente la obra del Señor en tu vida que no le va a quedar otro camino que ellos verdaderamente decir, el Dios a quien tú le sirves, yo quiero a ese Dios. Mas sin embargo, en el verso 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. También van a haber personas que te van a acompañar, que van a ver tu proceso, que van a ver cómo el Señor también se glorifica en medio de tu proceso. Y ellos no van a tener un compromiso con Dios. Ellos solamente se van a dar cuenta y van a poder decir la obra que el Señor hizo contigo, aunque ellos no se comprometan, aunque ellos no se entreguen completamente. Hay una diferencia de aquellos que verdaderamente creen en Dios y otros que verdaderamente no solamente que saben de lo que Jesús es capaz de hacer, sino que también se comprometen, están dispuestos a seguir al Dios de las señales. No solamente que quieren la señal, no solamente que quieren lo que aporta Jesús, no solamente que buscan al Jesús que me ayuda en medio de esa situación de emergencia para traerme una provisión, para resolverme un problema, sino al Dios que verdaderamente le hemos entregado todo el control de nuestras vidas, que le hemos entregado nuestra adoración, nuestro tiempo y le entregamos todo. Y vemos personas que son circunstanciales, que solamente te buscan y están ahí pendientes cuando tienen una situación. Desde que se arreglaron con el novio, desde que se arreglaron con la novia, se olvidan de que existió alguien que estuvo orando por ellos, se olvidan de la iglesia y se apartan. Entonces, aquí vemos que tu situación, lo que tú estás pasando, lo que tú portas, puede traer dos resultados o personas que verdaderamente se afirmen y crean porque tú fuiste una bendición para ellos, o una persona que tú fuiste de una influencia importante en un determinado momento y tiempo de esa persona, pero luego que esa persona ha recibido lo que estaba buscando, entiende que puede continuar su vida. Vemos acá que esto le pasó a Jesús en la alimentación de los 5,000, en Juan 6:26, que ya eso esa serie ya nosotros la pasamos. Pero quiero puntualizar cuando Jesús les responde y le dice, de cierto les digo, que me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Jesús no anda con rodeo. Él conoce tu corazón y el mío. Él sabe cuál es la real motivación que nosotros tenemos
en buscar su presencia. Pero yo estoy segura que estas mujeres fueron muy agradecidas. Estas mujeres no dejaron de buscar a Jesús porque su hermano había resucitado. Ya ellas tenían una relación con Jesús. Y una de las cosas que más admiro de María, una de las hermanas de Lázaro, que su lugar predilecto era estar en los pies de Jesús. No había un momento en que se mencionara algo de María que María no estaba a los pies de Jesús. Cuando ella estaba contenta, con deseo de adorar, ella iba a los pies de Jesús. Pero cuando la vida le daba pruebas, cuando ella pasaba situaciones difíciles, también se iba a los pies de Jesús y allí lloraba. Tú puedes estar en los pies de Jesús en tus dos circunstancias de la vida, cuando todo está marchando bien y cuando las cosas no están marchando correctamente. Por lo tanto, tu actitud, tu adoración, tu entrega, tu compromiso, ese sacrificio de alabanza que tú quieres entregar a Jesús, debe ir por encima de toda circunstancia. Verso 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿y qué haremos ahora? Porque este hombre hace muchas señales. Fue necesario que se armara una reunión y fue el mismo concilio donde ellos mismos no sabían cómo explicarle a su propio concilio, a lo que ellos tenían en su mente, lo que había sucedido hace poco con ese gran milagro. No estamos hablando de cualquier milagro. Estamos hablando de un milagro presencial. Un hombre que ya tenía 4 días dentro de una tumba, con una piedra que ya se supone que no debía salir. Lo que pasa es que el milagro y la señal de Jesús está por encima de los impedimentos. Mire, puede usted tener la piedra más grande para usted poder ahora mismo tener el sustento económico de su familia. Ahora mismo los médicos pueden decir cualquier situación y condición médica. Ahora mismo se puede levantar lo que se levante. Y cuando Jesús dice: miren, quiten esa piedra, hermano, sabe que esa piedra se tiene que mover. Esa piedra tiene que respetar la autoridad. Y cuando la piedra fue removida, hubo otra palabra que Jesús declaró y le dijo: Lázaro, ven fuera. Cuando Jesús nos llama con esa autoridad, con ese poder, no hay ningún problema médico, no hay ninguna situación global. Mire, puede estar, porque el problema de todo lo que estamos viviendo no ha sido la pandemia. Problemas siempre ha habido, situaciones siempre. Yo oigo personas que se están quejando de lo mismo que se quejaban mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es como que no hemos pegado, que la pandemia para acá, que la pandemia para allá. Toda la pandemia, ¿usted no se ha fijado? Todo el que no quiere pagar le pone la culpa a la pandemia. Pero hay gente que eran mala paga antes de la pandemia, que le encantaban un fiao y cuando le llamaban para cobrarle el fiao siempre tenían una excusa. Lo que pasa es que ahora la pandemia como que ayuda un poquito más a justificar la cosa. El corazón que tú tenías antes de la pandemia no es más diferente que el corazón que tú tienes ahora. Hay gente que adoraba al Señor antes de la pandemia y lo han seguido adorando en la pandemia. Hay personas que no adoraban, ni buscaban, ni leían la Biblia, ni hacían su devocional. Miren, hermano, ni antes de la pandemia, ni durante la pandemia, ni después que se vaya la pandemia. Porque esto no es algo que determine la circunstancia de lo que tú estás viviendo.
Es que esto es un asunto de cuando verdaderamente tú te comprometes con el Padre. Puede haber piedra delante de ti, puede haber la muerte misma visitando tu casa. Tú puedes ver todo caerse, derrumbarse delante de ti. Y aquel que ha puesto su esperanza en Jesús, Jesús no lo va a dejar ahí detrás de esa piedra. Verso 48 dice este concilio: bueno, si dejamos el asunto así, todos creerán en Jesús y van a venir los romanos, van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto entonces preocupaba mucho al concilio. Y el verdadero hijo del Señor no le importa perderlo todo. Hermano, miren, yo les voy a dar un consejo. Enfóquese en complacer a Dios. El que se tenga que ir de su lado porque le molesta esa rectitud tuya, esa honradez tuya. Hay personas que dicen: no, yo no le voy a pedir opinión a ella porque yo sé que me va a decir lo mismo. Y vemos grandes reyes de la palabra del Señor que no querían que ciertos profetas le dijeran ni profetizaran, porque siempre decían: tú siempre profetizas lo malo, tú nunca me profetizas cosas buenas. Pero ese es el verdadero amigo, el que te dice la verdad, el que te hiere, el que te aconseja, el que te dice: no, las cosas son así y de esta manera. Entonces ahora vemos en el verso 49, ahora aparece Caifás. Entonces Caifás, uno de ellos, o sea, uno de los sumos sacerdotes, estamos hablando de una eminencia en ese concilio del cual estamos conversando. Esa era una eminencia, ya usted sabe, una persona de mucha influencia. Y Caifás les dijo: vosotros no saben nada. Espérense, vamos a ubicarnos. Ahora mismo no sabemos qué hacer, no sabemos cómo vamos a enfrentar este milagro que fue muy evidente y que lo hizo Jesús cuando sacó a Lázaro de la tumba. Después de nosotros ver esto lo ha turbado. Y dice: no piensen que nos conviene, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, esto es el verso 51, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Verso 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y vemos que Caifás, esto fue tremendo. Hay personas que creen que con lo que van a hacer, con el plan que tienen contra ti, van a destruirte. Hay personas que creen que con desearte un mal para ti y tu familia, con criticar tu familia, hay personas que creen que con enviar una palabra de maldición a tu casa, te están haciendo un mal. Pero resulta que no será más que el medio y el propósito para que entonces llegue el bien para ti. Por eso, para los que amamos al Señor, hermano, todo lo que nos va a ocurrir siempre va a obrar para bien. Pero son para aquellos que aman al Señor. Entonces, vemos que Caifás da una opinión, un hombre que era entendido y escuchado por ese concilio, y él no sabe que su misma boca está llevando a Jesús al tiempo de su cumplimiento. Hay personas que cuando te condenan, cuando lanzan una palabra de que tú no vas a poder, cuando te dicen que tú no vas a lograr ese puesto de trabajo porque tú no estás preparado, porque no tienes las condiciones, porque no tienes la maestría, porque no tienes los años de experiencia, no saben que lo que están removiendo es que llegue el tiempo del Señor entonces exponerte. Por eso, todo el que se burla de ti agradece. Ana
no vio su propósito hasta que no se levantó una penina a burlarse de él. La burla siempre va a ser una señal de que llega tiempo de cumplimiento. Cuando ya tu problema, como yo decía el pasado miércoles, cuando tu problema hiede, cuando ya tu situación es muy mencionada, es muy atacada y todo el mundo ahí pendiente, que cuándo va a ser, que cómo es la cosa. Mire, hermano, eso no es más que un anuncio rápido de lo que ya Dios va a cumplir en ti, en tu casa, contigo. Lo que ya Él te ha dicho ya está a la puerta. Vemos que en el verso 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Como ya Caifás dio su opinión, entonces todo el mundo votó por la opinión de Caifás, o sea, el concilio que se había reunido, y ya comenzaron a planificar que Jesús va a morir. El concilio creía que iba a quitar a Jesús del medio. Hermano, y nosotros no dependemos, miren, ni de concilio. Se puede levantar el mismo Judas, porque Judas se levantó contra Jesús. Se puede levantar fariseo, todo lo que se quiera levantar. Y nada de ello nos va a quitar del medio. Aunque tengamos que morir delante de los ojos de ellos van a tener que ver nuestra resurrección. Porque todo el que quiso matar a Jesús, no le quedó otro camino que ver su resurrección. Ellos son los que nos van a ayudar a alcanzar el plan de Dios. Son ellos los que nos van a fortalecer para nosotros depender plenamente del favor y de la gracia, que la gracia de Dios nos alcanza. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y también esa era otra. Jesús no se escondió porque de que tenía miedo, o porque quería de que cuidar su vida para que no. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo. Y él no andaba abiertamente, no por él, sino porque él le estaba dando el tiempo al Padre que lo había enviado a que cumpliera su misión en él. Porque él no depende del tiempo de los que querían matarlo, ni de Judas. O sea, Jesús no murió, y yo quiero que lo entendamos, y que porque Judas lo entregó. Jesús tampoco murió ni lo mataron porque los romanos lo entregaron al pueblo. Él murió porque ese fue su plan, porque ese fue su propósito en esta tierra. Entonces, vemos que Él vino a reunir a todos, y no solamente a una nación, dice, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, fue necesario que esto ocurriera, que se diera la muerte de Jesús, porque todos estábamos dispersos. Y yo me incluyo ahí. Damos gracias a Jesús porque Él permitió cumplir ese propósito aquí en esta tierra, de morir y de resucitar. Porque a través de esa encomienda, hoy nosotros no somos un pueblo disperso, sino que Él vino a reunir a su pueblo, y los que estábamos lejos, los que no merecíamos porque no fuimos judíos de nacimiento, porque no tenemos sangre judía, mas sin embargo, aún así Él nos acepta. Él no hace distinción de personas. Vemos a un Dios que ama, y todo lo que está disperso lo reúne. La gloria sea para el Señor. Entonces vemos que Él sabía y aceptaba el plan que tenía su Padre como enviado a morir por nosotros. No el plan que tenía Caifás. Él no estaba aceptando el plan que tenía Judas, que lo traicionó.
Es que tú y yo no tenemos que aceptar el plan de nuestros detractores y nuestros burladores. No es a ellos que nosotros estamos obedeciendo ni sometiéndonos. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y ellos son instrumentos que nos sirven a nosotros para sacar de nosotros el plan y el proyecto de Dios. Él vino. La idea de Caifás no fue más que un medio para mi salvación. Yo quiero que hoy usted bendiga la vida de Caifás. Yo quiero que hoy usted aprenda a bendecir la vida de Judas, porque todos ellos, bendiga la vida de Poncio Pilato, que se lavó las manos. Bendiga a todos esos romanos, el que le puso el clavo en las manos a Jesús. Bendigo a todos estos actores principales, directos e indirectos, que provocaron, que fueron el medio para que Jesús pudiera entregar su vida y cumplir el propósito de hoy nosotros recibir salvación. Entonces, verso 55, y estaba cerca de la Pascua de los judíos, que viene siendo como para nosotros la Semana Santa. Y muchos subieron de aquella región de Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Fíjese bien, muchos subieron a purificarse, el concilio subió para purificarse, Judas subió para purificarse. ¿Cuántos sabían que nuestros detractores se purifican también? Y están llenos de santidad. Y hasta aparentan ser tus amigos reales. Pero son los que sacan el cuchillo. Son los que te traicionan. Y el tiempo era el tiempo de la Pascua. Porque todo tiene su hora. Entonces, como todo tiene su hora, en el tiempo indicado, entonces Jesús se presentó. 56 y 57, y con esto concluimos Juan capítulo 11. Con esto damos cierre a todo el capítulo. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No va a venir a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestaran para que le prendiesen. Usted se fija lo que le estoy explicando. Estos fariseos, estos jefes de concilio, creían, ellos apostaban que la muerte de Jesús dependía de su orden. Mas, sin embargo, hasta que no llegó el tiempo del cumplimiento, que fue el tiempo para la Pascua, no pudieron hacer nada, porque vemos que en muchas ocasiones ellos levantaban piedra y dice que Jesús se le escabullía, se le iba. Pero llegará el tiempo donde viene el cumplimiento de tu propósito aquí en la tierra. Que sí vas a tener que morir, tremendo. Estamos para morir. Morir a nuestros deseos, morir a nuestros anhelos, morir a las cosas que nosotros amamos, a nuestros gustos, a nuestros hobbies, morir a nuestros proyectos, a nuestros planes. ¿Pero para qué? Para que resucite la gloria de Dios en nosotros. Te invito a que compartas esta palabra que vamos a dejar colgada en nuestra plataforma. Yo te bendigo con paz, con nueva revelación. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti.